Bueno, Primera de Pedro 1, 24 y 25 vamos a terminar. Hoy el capítulo 1, habíamos hablado ayer de la palabra, ¿cómo decía? A ver, dice, siendo renacido por la palabra de verdad. Todo está hablando de salvación, vemos en este capítulo. Por supuesto, Primera de Pedro mismo se dirige a los judíos hablando de salvación. Y acá dice en el 1, 24 y 25, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, toda esta palabra, como dice, permanece para siempre, es que tenemos la salvación por el Evangelio. Este Evangelio que ha sido anunciado, como dice acá la palabra. Pero primero quiero destacar el 1.24, dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Esto dónde lo saca? Lo saca Pedro de Isaías 48, cuando dice así exactamente, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y ustedes ven que el 24 y el 25 es un conjunto de los dos de este versículo, ¿no? O sea, vemos acá la palabra, como dice, que todo va pasando, la gloria del hombre, pero lo único que permanece es la palabra. Entonces, siendo renacido por la palabra de verdad, como tocamos ayer, que recibimos salvación por el Evangelio. Y en este caso, acá cuando dice el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es lo que quiero destacar, como dice acá la palabra, permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, esto lo podemos llevar en relación con Juan 14, cuando dice en el 14:6 Juan, que yo Juan, dice, vi una santa ciudad, pero antes de eso dice que el cielo viejo y la tierra vieja había pasado, y había visto un cielo nuevo y una tierra nueva. Vemos acá la palabra, como dice, un nuevo tiempo. Entonces, había pasado la palabra de la ley, como dice, y el mar ya no existía más. O sea, la palabra de la ley ya no existía más. Entonces, vemos que estaba anunciando un nuevo tiempo por el Evangelio. Entonces, en el Evangelio recibimos salvación. Y esta palabra, cuando dice permanece para siempre, entonces es el pacto eterno, como siempre lo estoy nombrando. Y sacamos de acá, cuando es revelada la palabra, entonces, ¿quién puede matar la verdad revelada? Entonces, cuando ya tenés el conocimiento del Evangelio, ahí ya sos renacido, porque te da una mente nueva, una forma nueva de pensar, un concepto nuevo. Mirás la vida de un enfoque, de una óptica diferente, que es la palabra. Cuando está revelada eso, nadie lo puede cambiar, como dice la palabra del Señor también. Compra la verdad y no la venda. Entonces, cuando está revelado, ya no puedes ir contra tu conciencia, contra tu mente, porque ya conoces la verdad. Entonces querés hacer muchas cosas, ¿no? Conforme a tu enojo, conforme a tus decisiones, conforme a tus caprichos, conforme a tu enojo. Uno quiere hacerlo, se quiere olvidar de la palabra, pero dijo Pedro, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y esto se manifiesta por el Evangelio, y como dice acá la palabra, en Apocalipsis 14:6 vamos a tocar primeramente por esta palabra eterna, esta palabra que va a permanecer, porque ya la palabra de la ley ha pasado, como dice ahí en el Apocalipsis, como lo revela Pedro acá. Dice así la palabra, 14:6, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. Vemos un evangelio eterno, otro ángel. ¿Ángel qué quiere decir? Mensajero. Y acá para mí encasilla a todos los profetas, encasilla a todos los que venían pregonando, aunque ellos venían pregonando, predicando por señales, por figuras, pero vemos que dice que tenía un evangelio eterno para anunciarlo. Entonces vemos que está predicando acá la palabra de Jesucristo. Vemos un evangelio que no va a pasar,
un evangelio eterno a los que moran en la tierra. Y en ese sentido, ese moran en la tierra, a todos los moradores de la tierra, a todos los seres vivientes, podemos tomarlo así también, pero hay un evangelio eterno. Este evangelio que no va a pasar, como dice acá la palabra, volviendo, 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra podrán pasar, su palabra no pasará. Entonces, hay una palabra eterna, como dice acá la palabra, un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. Y esta es la palabra que predicamos, como dice también en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra del perdón, esta es la palabra del sacrificio, esta es la palabra del perdón de pecado, porque en su sacrificio hay perdón de pecado. Por eso siempre tenemos que enfatizar el sacrificio de Cristo, que ahí recibimos perdón de pecado, y todo el que quiere ser perdonado va y confiesa sus pecados para que el Señor le perdone. Primeramente nos da salvación, y segundo nos liberta del pecado cuando estamos luchados, cuando estamos oprimidos, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados. Lo que trabaja en nuestra conciencia es la palabra, eso tenemos que tener en claro. Estamos mal y después la palabra se va a encargar, hermano, se va a encargar de empezar a martillar, empezar a convencerte de pecado. Por ejemplo, hoy, yo por mi caso lo cuento, me fui nervioso, me fui mal con mi papá, ¿no? Porque mi papá estaba mal, estaba manifestado, está en su condición, ¿no? Pero después lo que iba martillando en mi interior era la palabra, y él le iba pidiendo perdón, me iba libertando de a poco, y como le contaba recién a Alejandra, ayer llegué cansado, el lunes llegué fundido, no sabía por qué, pensé que, el calor, la falta de descanso, pero después como el Señor es misericordioso me hizo dar cuenta que tenía los frenos de atrás ajustados. Muy ajustado, iba rozando y me iba desgastando físicamente y no me daba cuenta, ¿no? Pero cuando me di cuenta, ajusté los frenos, entonces ¿qué pasa? Ahí es como que la rueda se acomodó y salía como una flecha, parecía que andaba sola la bici. Oye, estoy entero, hoy estoy entero, estoy, como decir, bien descansado. Ayer tuve que dormir, anteayer tuve que dormir porque un desgaste físico tremendo que tenía y pensé que era por el calor, sinceramente. Hoy hizo calor, hoy vengo entero y digo, ¿cómo es el Señor con su misericordia? Que simplemente por una oración, reconociendo mis pecados que martillaba ahí, después me acomodó la otra cosa que no me daba cuenta, ¿no? Porque así es el enemigo. Te viene y te roba la bendición, te pone obstáculos para robarte el gozo, para robarte la paz. Y me daba convicción de pecado. Y entonces le pedía perdón al Señor por el enojo con mi papá, viendo su condición y las otras cosas, ¿no? La palabra mismo dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo me había enojado mucho, me había enojado. Y viendo la condición que está, digo, ¿qué culpa tiene? No maneja su cabeza. Digo, y yo que soy consciente puedo manejar mi cabeza y en este caso tengo conocimiento de la palabra para que el Señor me ayude, para que el Señor me liberte, para que el Señor haga la obra. Y me pasaron un montón de cosas en el camino, pero ya con la palabra revelada que iba haciendo, pidiendo perdón, iba confesando y el Señor me acomodaba. De una y otra manera me iba acomodando con un montón de cosas que me iban pasando en el trabajo. Lo que no salía por un lado, salía por el otro, venga para acá. Lo que se me cortaba por acá, venga platita por acá y se me iba acomodando. Increíble. Como el Señor, cuando abre puertas, las abre. No hay quien las cierre, dice. Y cuando las cierra también no hay quien las abra. Entonces, por eso mismo, nosotros con nuestro esfuerzo no lo podemos hacer. Entonces, nos encomendamos al Señor para que nos ayude, nos dirija, nos dé discernimiento. Dice en Hebreos 13:20 también. Hebreos 13:20 dice esto: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vemos, la sangre del pacto eterno. ¿De qué sacrificio está hablando? De Cristo, porque es el que permanece. Los otros sacrificios pasaron, había un derramamiento de sangre que se hacía por los pecados, en este caso cada año se derramaba, ¿no? Se sacrificaba un animal, pero acá dice por la sangre del pacto eterno, ese pacto que no pasa, el pacto que permanece para siempre, que no va a haber otro sacrificio. Vemos acá cómo lo aclara. Entonces el evangelio eterno, la palabra del pacto eterno que hizo con nosotros, ¿para qué? Para que recibamos liberación, para que recibamos salvación.
Y vemos cómo lo va aclarando, que esto es lo que va a permanecer para siempre. Esta es la palabra que permanece para siempre, que no va a haber otra clase de palabra por la cual el ser humano reciba salvación o liberación. Solamente por el pacto de la cruz, el pacto que hizo Jesucristo, derramando su vida, entregándose a Él mismo, para que nosotros recibiéramos el perdón de pecado y la liberación de nuestras cargas, de nuestras opresiones. Ahora dice en 1 Pedro 1:12, dice esto: a ellos les fue revelado, dice, a ellos se refiere a los profetas, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Y en estas cosas ahora os ha sido anunciada mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. No para ellos, no para el tiempo de la ley, sino para este tiempo, para nosotros. Os he anunciado, como dice acá, ahora se predica el Evangelio. Este Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas y nuevas noticias para el ser humano. ¿Por qué? Porque hay salvación, hay liberación mediante ese pacto. Entonces, esto es lo que es predicado para este tiempo. Ya la ley pasó, esto está diciendo. La que permanece es la palabra de Jesucristo. Ese sacrificio eterno donde tenemos esa liberación del pecador, la remisión. Nos compró con precio. ¿Para qué? Para que fuéramos nueva criatura, para que fuéramos hijos de Dios y para que disfrutemos de esa herencia o salvación. Pero con todo, no solamente salvación, sino esa liberación, que es lo mismo, digamos, pero quiere que sea bendecido con todo el Señor. Entonces nos da el conocimiento que este es el pacto que va permaneciendo. Y como dice acá la palabra en 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 2:2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, el Evangelio, las buenas y nuevas noticias, para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, ¿hay mezcla con la ley? No. Vemos acá la palabra. No hay mezcla con la ley, sino la leche espiritual no adulterada, no mezclada. Por eso dice, como tocamos ayer, guardaos de la levadura de los fariseos. Eso tocamos ayer, porque eso leuda, y dice acá, no adulterada, no mezclada, no se puede mezclar con la ley. Y vemos que dice acá, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando se afianza la confianza en la palabra de Jesucristo, en su sacrificio, entonces crece para salvación, en el conocimiento de la salvación. ¿Dónde obtuvimos la salvación? En el sacrificio en la cruz del Calvario. Vemos esto, cómo separa totalmente de la ley. Y acá nos dice algo en 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2, este versículo que también siempre lo nombramos. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado, hablando de su sacrificio. Vemos acá la palabra, nada. O sea, dice, no quiero saber nada. Lo de la ley, lo de la circuncisión, nada nuevo me comunicaron. Entonces él no se propuso saber la ley, indagar sobre la ley, porque la ley ya la conocería. Él decía, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado del 8º día. ¿Cuántas cosas eran ganancia para mí? Dice, pero hoy la tengo por basura, dice en Filipenses, con tal de ganar a Cristo Jesús. Vemos, él solamente quería conocer de la esencia manifestada de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo afirma acá? Excepto a Jesucristo, y dice, y a este crucificado. Vemos cómo se le reveló que el Cristo que murió en la cruz, ese Jesucristo que murió, ese que se hacía llamar Jesucristo, era el Hijo de Dios. Y ahí obtuvimos perdón de pecado. Este crucificado, porque habla de su sacrificio que Él pagó, derramó su vida para que obtuviéramos liberación del pecado, del sufrimiento, de la opresión. Entonces, por eso tenemos que darle valor al sacrificio. Y tenemos que exaltar siempre el sacrificio,
Porque cuando es revelado eso, vamos ¿a dónde? A la cruz, a pedir perdón, a confesar nuestro pecado, porque ahí obtuvimos el perdón. Y no hacemos un pacto como lo hacían en el Antiguo Testamento, que mataban una víctima, que hacían la unción de aceite, que hacían, en este caso, también por la figura, el bautismo. Vemos que todo figura. Alguno dirá, pero Cristo también lo hizo. Sí, pero Él lo hizo en tiempo de la ley. Y Él mismo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando cumple eso, cuando derrama su vida, ese Cordero perfecto por cumplir la ley, entonces recibe ese sacrificio del Señor, entonces pasamos a un nuevo tiempo. Ahí es el cumplimiento de los tiempos. En los postreros tiempos, el fin de la ley, y hay un nuevo tiempo. Y vemos acá como dice, en 2 de Pedro 1.19, 2 de Pedro 1.19, lo voy a leer desde el 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, o sea, artificiosas, inventadas, fábulas, dice acá. Vemos cómo lo identifica la ley, fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, o sea, su poder. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es el Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice, la palabra profética más segura, nosotros tenemos, nos reveló. Y cuando dice, en esta parte, que había que destacarlo, dice, no siguiendo fábulas artificiosas, nosotros con nuestros propios ojos vimos su majestad. Entonces, en ese sentido, hermano, yo también entiendo que esta revelación es de una visión espiritual, el poder discernir. El Señor le pregunta a Pedro, dice, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, dice. Entonces habla de una visión, una revelación espiritual, en el sentido, ¿no? Ahora ustedes lo toman, por ejemplo, tomen esto con Hechos, capítulo 8, cuando se le presentó el Señor en una visión a Pablo. Dice que estaban todos los que estaban alrededor, pero ellos no vieron nada ni oyeron nada. ¿Y quién oyó la voz? Pablo. Vemos. Por eso digo que es una revelación personal en ese sentido que la van escuchando. Y dice, tenemos la palabra profética más segura. Acá afirma, dice, a la cual hacer bien en estar atento. Entonces, todo lo que estaba predicando Pedro acerca del Señor Jesucristo, esto es lo seguro donde obtienen la salvación, la cual alumbra en un lugar oscuro, porque el alma del hombre, sin la visión de Dios, sin la palabra del Señor, está oscurecida. Entonces nos da entendimiento de nuestra condición, que necesitamos la revelación nosotros, el conocimiento de la palabra, para que nos revele esto y para que nos liberte del pecado. ¿Dónde obtuvimos la salvación? ¿Dónde obtuvimos la liberación de nuestro pecado? ¿Dónde obtuvimos el perdón? Y dice, más segura, dice, a la cual hacer bien en estar atentos. Vemos, en escucharla. Y como dice, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, en tu mente, te sea revelada.
dice esto, la palabra del Señor. Hay mucho acá para realmente profundizar, pero vamos a 1 Juan también, 1 al 3. Dice, lo que del principio, lo que hemos oído, lo que era del principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Vemos, esta es la visión espiritual que digo, porque muchos lo vieron, pero muchos no creyeron, por eso digo de la revelación, esa revelación personal. Dice el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto desde el principio, ven. Y ellos siempre venían escuchando la palabra de la ley, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, la verdad revelada, Jesucristo manifestado en carne, tocante al verbo de vida, dice, tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida, lo que da liberación, lo que da salvación, vida, porque la vida fue manifestada, el verbo hecho carne, y hemos visto, dice, y ahora fue manifestada y ahora tenemos vida eterna cuando creemos en Él. Y dice, y la hemos visto y testificamos, o sea, la hemos visto, nos ha sido revelada, y esto es lo que predicamos y anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vemos ese oído, esa visión espiritual, y dice en el 1.3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto es lo que le predicamos. ¿Y qué le está diciendo? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, esa comunión está diciendo para que se nos unan, para que crean lo que nosotros creemos, para que ustedes se puedan unir a Dios, para que se puedan tener esa liberación, para que puedan tener la liberación del pecado. Esto es lo que anuncia Juan, porque Juan también le habla a los judíos, y esto le está dando convicción a los judíos para hablarle de esta palabra, de que ese Jesucristo, el que crucificaron, ese era el Cristo donde entregó su vida. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Se manifestó, lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos visto su gloria, se nos reveló, y esto anunciamos para que, como dice, tengan comunión. Y comunión habla de común unión, para que crean y para que usted también reciba la liberación, el perdón de pecado que hemos recibido, eso que nos ha libertado, eso que nos hizo libre del tormento, del sufrimiento. Bueno, ya tenemos ese pacto eterno, esa palabra, hemos sido renacidos, como decíamos ayer, por la palabra de verdad, por la palabra de Jesucristo, y ahora esa es la palabra que permanece para siempre. No hay otra palabra, solamente la cruz que va a permanecer para siempre, y en esa cruz donde el ser humano tiene que ir todos los días de su vida para que reciba el perdón de pecado, la liberación, confesión. Señor, perdóname mi incredulidad, para que pueda creer que en la cruz del Calvario me has perdonado, porque siento opresión, siento carga, y eso se manifiesta para que vea mi pecado, y tengo incredulidad, y tengo dureza, y tengo una forma contraria a hacer las cosas de la cual me manda, porque está manifestándose mi pecado. Y necesito tu perdón, necesito tu liberación. Y esta es la palabra que va a permanecer para siempre. Y digo, esa es la palabra que tiene que permanecer en nuestra mente. La palabra de la cruz, y eso es lo que tenemos que predicar y anunciar todos los días de nuestra vida, porque eso es lo único que nos liberta. El perdón manifestado en la cruz del Calvario. Amén. Seguimos la semana que viene.